Bueno, pues yo vengo a hablar de experiencias digitales en el mundo de la restauración, que es un tema que nos apasiona. La verdad, lo primero quería dar las gracias por una parte, Peldaño, Restauración News, por habernos invitado y formar parte de este evento. Y por otra parte, pues a vosotros, a las marcas de restauración con las que trabajamos diariamente y de las que además aprendemos. Voy a dejar 30 segundos para el trasiego de... Enrique. Muy bien. Sí. Bueno, empezamos. Como decía, experiencia digital del restaurante es el tema que nos ocupa. Y bueno, pues empiezo citando a Kevin Johnson, que es el CEO de Starbucks, y que además pues esta cita es pre-COVID. Hablaba de que hay dos cuestiones que son críticas a la hora de, digamos, crear o marcar la diferencia en la restauración moderna. Por una parte, hay que convertir el restaurante físico en un destino, y esto es algo que muchos de vosotros conocéis bien. Y por otra parte, hay que extender esa experiencia física a una relación digital con el cliente, ¿no? Y si fallas en cualquiera de esas dos cuestiones, pues tienes un problema muy serio. Esta era una realidad pre-COVID y no nos hemos cansado de repetir esta cita porque la verdad es que ejemplifica muy bien la mentalidad que tenemos en Cheerfy, pero la realidad post-COVID es aún más exuberante en lo digital, ¿no? La experiencia digital del restaurante se ha convertido en un destino en sí mismo, ¿no? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar, digamos, tu negocio de restauración. Y la cuestión es que la experiencia digital del restaurante está rota, está fragmentada. Lo que quiere toda marca de restauración es incrementar sus ventas, y las marcas de restauración maduras pues saben muy bien que todo empieza por conocer bien al cliente, por hilvanar todos los elementos de conocimiento del cliente, por usar ese conocimiento del cliente para crear una relación mucho más íntima con él o con ella, y además pues iterar. Este es un juego iterativo en el que se está probando constantemente y hay que evaluar que funciona e iterar constantemente. Pero en la actualidad el contexto nos ofrece una realidad digital muy fragmentada, en el que conocer al cliente es un reto, porque tenemos un montón de sistemas que nos ofrecen trocitos de ese perfil del cliente, no fácilmente integrables. Por otra parte, pues todo esto nos lleva a un entorno de interacción con el cliente muy impersonal, pues típicamente newsletters mensuales que le hablan de todo a todo el mundo. Y todo ello, además, en un entorno en el que los resultados son confusos. No hay una claridad o una vinculación súper, digamos, nítida entre las acciones de marketing y la transaccionalidad, ¿no? Entonces, ese es el entorno en el que estamos. El COVID, digamos, ha magnificado esta situación. Tenemos marcas de restauración que son aún más digitales, el delivery antes anecdótico ahora es central, los QRs en las mesas, los pagos directamente a través de un QR en las mesas. Hay toda una serie de elementos que han introducido un componente mucho más, digamos, importante de digitalización, y además el perfil del cliente o la relación con el cliente, esa relación digital es mucho más compleja. Ahora tienes que, digamos, orquestar aún más elementos de relación digital a la hora de tener esa conversación, ¿no?
Y todo esto con una nota positiva, y es que los sistemas a partir de este momento pues se hablan mucho más, ¿no? Antes de el COVID era muy raro que un POS, un punto de venta, pues tuviera APIs, no era lo típico, ahora empieza a ser lo típico, y todo esto pues es un elemento facilitador, ¿no? Y nuestra visión de futuro, o digamos la solución a todo esto, la vemos metafóricamente muy bien representada en una orquesta, ¿no? En el que cada uno de esos trocitos de relación digital es un instrumento. Tienes el feedback o pedir valoraciones al cliente como un elemento de relación con el cliente. Tienes tarjetas de fidelización, tienes cupones, tienes wifi social, tienes emailing. En la parte transaccional, por supuesto, están los pedidos online y también los pagos desde las mesas. Entonces, todos estos elementos son instrumentos que forman parte de una orquesta, y esa orquesta tiene que estar dirigida de forma centralizada, tiene que estar orquestada, valga la redundancia, a través de una batuta centralizadora, y creemos que estamos en un momento en el que se va a crear una nueva categoría de plataformas. No es exclusivamente Cheerfile, las plataformas van a tender a aglutinar ese frontal digital del restaurante para que todo esto sea eficiente, para que se centralice la verdad del cliente, ese digamos, punto central de conocimiento del cliente, y se pueda desarrollar de forma efectiva esa relación que se ha convertido en un destino, como decíamos antes. Y todo esto es fundamental aderezarlo con conexiones con todo lo que genere información del cliente o contexto del cliente, ¿no? Y hay un montón de elementos, como podéis ver. Y todo esto además pues, está dando lugar a un episodio, si queréis, de Juego de Tronos en el mundo tecnológico hostelero, en el que vemos fundamentalmente dos partes. Hay una parte back, que es fundamental, es una capa habilitadora del frontal digital. Como decía, es impensable que se pueda orquestar esta relación digital con el cliente si no tenemos un punto de venta abierto e integrable con otros elementos. El tema de los agregadores, Deliverect y compañía, están siendo un jugador central a la hora de, por una parte, centralizar la gestión del menú y centralizar todos esos pedidos que vienen desde el lado online. Y también tenemos la parte de los riders, esa idea de riders as a service, los Stuart, Mox y compañía, que hacen que sea posible que una marca de restauración se pueda plantear crear su propio delivery, ¿no? Entonces, vemos en este back una capa habilitadora del frontal, en el que hay dos realidades, y hay como una especie de placas tectónicas que friccionan entre sí y que producen ciertos temblores en este mundillo de la hostelería, que es la relación indirecta con el cliente, el mundo de los marketplaces, tanto de delivery como de reservas. Este es un mundo en el que la restauración se ha movido tradicionalmente, en el que no tienes la propiedad del cliente y, por tanto, la personalización está totalmente fuera de la ecuación. Y luego está el mundo de las relaciones directas con el cliente, ¿no? Y este es un mundo en el que hay un montón, como decía, de pequeños eslabones en la relación digital, y que hasta ahora ha sido de alguna forma estructurado con proveedores que se enfocan con estrategias muy de nicho. Tenemos pues, jugadores que ofrecen la capacidad de recoger feedback, jugadores que se centran en los pedidos online, jugadores que se centran en los pagos desde las mesas. Y de nuevo, nuestra visión es, tiene que haber una plataforma que orqueste todo ese frontal digital para poder producir resultados realmente efectivos, ¿no? Y creo que, ya digo, eso va a ser una categoría relevante en ese sentido. Bien, vamos ya a la parte de los casos de uso. Y aquí de lo que vamos a hablar es de cada uno de esos instrumentos de la orquesta que hemos comentado inicialmente, y cómo pues una serie de marcas de las que aprendemos todos los días. La verdad es que en ese espíritu de partnerships con las marcas de restauración, este es un mundo muy dinámico en el que hay que tener los ojos muy abiertos. Y vamos a dar algunos datos sobre cada uno de esos casos de uso, ¿no? Empecemos hablando de lo básico, que es conocer al cliente, y pongo este ejemplo de Grosso porque
Grosso tiene integrado todos los elementos de su frontal digital y eso pues produce la capacidad de poder ver desde un prisma multilateral a tu cliente, ¿no? Integrando los pedidos que se producen para delivery o takeaway, integrando los pagos desde las mesas. Luego hablaremos de ello, pero estamos viendo, digamos, una evolución pendular desde el mundo delivery y takeaway hacia, digamos, la digitalización de la sala, y los pagos en las mesas, que es una realidad incipiente, se va a consolidar de forma muy clara en los próximos 6-12 meses. Tenemos la parte de las reservas, que también es, en este caso, pues un componente importante. El Wi-Fi como un sensor de presencia que te permite detectar quién es más o menos fiel sin que haya fricción. Tarjetas de fidelización, cupones, todo esto conforma el perfil único de cada uno de los clientes que tienes en la base de datos y te permite saber que esta clienta pues es habitual, es fan del picante, tiene un pedido medio determinado, un nivel de satisfacción alto y en este momento pues está celebrando su cumpleaños, ¿no? En esto, y esto es una abstracción, pero conoceréis la ley de Pareto, la idea de que una minoría de recursos genera la mayoría, la mayoría de resultados, ¿no? Y el mundo de la hostelería no es ajeno a esto. Obviamente, y de nuevo esto es una abstracción, pero siempre hay una minoría de clientes, los fieles, que generan la mayoría de los ingresos. Aquí estamos haciendo esa abstracción en el terreno del 30-70, el 30% de esos clientes, que son los más fieles, generan el 70% de los ingresos. Obviamente, depende de la marca, depende de la localización de esa marca en concreto, pero hay que tener en cuenta esta realidad y hay que segmentar tu base de clientes y hay que entender cuál es el lifetime value, cuál es el valor de cada uno de esos clientes en términos netos en la vida de ese cliente contigo como marca a la hora de desarrollar estrategias digitales. Por eso digo que esta es la base de todo. Y por otra parte, aquí hay dos juegos. Hay un juego de tengo que conservar mis fieles. Perder a un cliente que tiene 10 veces más valor que tu cliente medio es un tema grave y eso hay que detectarlo y hay que reaccionar ante ello. Y también hay que convertir a infieles en fieles, pero no a cualquier infiel. Hay infieles no convertibles y hay infieles convertibles, ¿no? Hay que entender cuál es la dinámica de perfil de cliente que produce, digamos, esa probabilidad de conversión, ¿no? Luego está el marketing automatizado, que es otro de los elementos centrales, otro de esos instrumentos que comentábamos en esta orquesta. Yo el marketing automatizado lo percibo como una especie de robot en la nube que está enchufado a un montón de sensores, a pagos, a pedidos, al wifi, al motor de feedback, y que por tanto es capaz de detectar en tiempo real cuál es el perfil del cliente y cuál es su contexto, y puede interactuar antes, durante y después de la experiencia que tiene ese cliente con tu marca, ya sea online u offline. Es una realidad omnicanal, ¿no? Esto para mí es marketing automatizado, a ser posible sin fricción. Somos, digamos, partidarios de que la mejor app es no tener ninguna app. Si puedes interactuar a través de SMS, emails o similar, pues siempre va a facilitar la dinámica. Y en ese sentido, pues pongo un ejemplo, en este caso Alcatraz, que literalmente es una cárcel, son varias cárceles en el centro de Londres. La experiencia que te ofrecen es tomarte unos mojitos en una celda con tus amigos, ¿no? Y es un buen ejemplo, utilizando la plataforma, de cómo puedes extender una experiencia física con una experiencia digital, cómo ampliar, como decía Kevin Johnson al principio, esa experiencia, ¿no? En este caso, pues esa experiencia empieza desde el momento de la reserva, en el que se te está, digamos, dando pistas de que cuando llegues a la cárcel te tienes que registrar en el wifi porque vas a recibir chivatazos del carcelero que va a ser relevante en tu experiencia. Evidentemente, pues cuando te registras al llegar a la cárcel, pues recibes un mail de bienvenida con algún tipo de incentivo inicial. Luego hay toda una gamificación dentro de esta cárcel, ¿no? Hay un montón de mensajes que en función de tu perfil y de tu momento, pueden haber pasado 10, 20, 30 minutos desde tu entrada a la cárcel, pues van a ayudar a crear una dinámica en la que pues
recibes también un chivatazo de que hay un empleado carcelero que trafica con alcohol, entender la parte totalmente imaginaria de todo esto, pero genera esa experiencia seguida en el momento en que te desconectas del wifi, dejas la cárcel, de una despedida y una petición de valoración, todo esto con la narrativa acorde a Alcatraz, y un storytelling pasadas unas semanas buscando la repetición, ¿no? Entonces, como veis, aquí estamos orquestando la idea del marketing automatizado, esa idea de detectar momentos, interactuar con el cliente en función de su momento, el momento de la reserva como una oportunidad previa al servicio para interactuar y para, digamos, orientar al cliente en una determinada dirección, las valoraciones e incluso el wifi, como decía, como sensor de presencia. Y al final, y estos son datos genéricos de nuestra plataforma, el tener una orientación de marketing no masiva, sino personalizada y contextual, produce resultados. MailChimp da pues, tasas de apertura de emails en diferentes industrias, una de ellas los restaurantes, y habla de un 20% de tasa de apertura media. En Cheerfy pues, estamos en el terreno del 40%. Y aún mejor, las tasas de clics, es decir, esos enlaces que están embarcados dentro de los mensajes, se abren en un 13,7% de las ocasiones. Es un 10x lo que la industria en términos medios ofrece. Y esto no tiene otro secreto que el buen hacer de las marcas que usan una plataforma orientada a la personalización y a la contextualización y que consigue conversiones en clave de no molestar a 1000 con un mensaje genérico, sino hacer segmentos y desarrollar relaciones mucho más personalizadas y segmentadas, ¿no? El tema de las valoraciones es otro de los grandes casos de uso, que en este caso pues, Black Sheep Coffee, otra de las marcas con la que trabajamos son coffee shops en el centro de Londres, también Manchester, acaban de lanzar en París, incluso en Filipinas. Y Black Sheep Coffee ha desarrollado muchísimo este caso de uso. Utiliza la idea de detectar transaccionalidad tanto en el mundo online como en el mundo offline, a través de su tienda online o a través del wifi, para pedir feedback en el momento de la salida. Cada ciertas visitas es importante jugar un juego de calidad más que de cantidad, no saturar y tener en cuenta la realidad omnicanal. Si te voy a pedir feedback cada 5 visitas, pues es la suma de visitas online u offline, ¿no? Y en este caso de uso, pues evidentemente la petición de feedback es diferente, estés en París, en Londres o en Filipinas, es decir, que hay una personalización y una contextualización, depende de cuál ha sido el servicio, el tipo de preguntas va a ser diferente si es delivery, takeaway o sala, y además pues se genera también gracias al marketing automatizado una respuesta personal cuando respondes positiva o negativamente, incluso una compensación o un premio a aquellos que dejan algún tipo de comentario, ¿no? Entonces, como veis, gravitando en torno a las valoraciones, también se puede crear una experiencia digital cuyo marketing automatizado no solo tiene en cuenta al cliente final, sino también al empleado. Cada uno de los empleados de Black Sheep recibe en tiempo real ese feedback de forma que todo esto pueda ser accionado. Sería totalmente ineficiente que las 40 tiendas de Black Sheep fueran gobernadas de una forma centralizada, ¿no? Y las respuestas a esas encuestas, y estos son datos no de Black Sheep sino generales, más de un tercio de los clientes que son impactados por estas peticiones de valoración responden, por tanto veis que hay una predisposición muy alta cuando, digamos, de forma personalizada y contextual se está pidiendo feedback. La recencia, es decir, lo reciente que está la petición de feedback al momento del servicio es crítico a la hora de tener éxito en estas peticiones. Y en torno a un 56% de los clientes además están compartiendo sus preferencias. Está claro que cuando esas preferencias están orientadas a personalizar incentivos como parte de un plan de fidelización, el cliente está mucho más predispuesto a compartir su perfil, ¿no? Y todo esto, además, completando el dibujo, con entre 40 y 60% de los clientes compartiendo su opinión en Google. Y tened en cuenta que de aquellos que completan las encuestas,
solo aquellos que son promotores, solo aquellos que han ofrecido un 9 o un 10 reciben la alfombra roja para poder compartir esa opinión, lo cual pues amplifica la satisfacción inherente que tienes dentro de tu marca y permite mejorar mucho tu reputación pública, ¿no? Luego tenemos pues otro instrumento, ¿no? en todo este juego de experiencia digital, que es la tarjeta de fidelización. Yo esta mañana estaba en Atocha y en mi momento de esperar al control pues aparecía la tarjeta de Renfe contextualmente en mi iPhone, además incluso con la pantalla bloqueada. Y esto es un ejemplo claro de cómo eliminando fricción se puede tener mucho más éxito, cómo apalancándose en recursos que ya te ofrecen de forma nativa los sistemas operativos, como es el Apple Wallet, pues puedes crear experiencias mucho más efectivas, ¿no? Si eres un londinense que pasa todos los días por la estación de Vitoria y te gusta Not Pretzels, que también es curiosamente otro coffee shop, y tienes la tarjeta de fidelización, sin pisar la estación de Vitoria ya te está apareciendo en tu pantalla de bloqueo la tarjeta de Not Pretzels y una invitación a que pases a desayunar y a que sigas acumulando puntos. Como veis, aquí estamos pues coordinando una serie de elementos como es en torno a la tarjeta de fidelización, tanto los pedidos, porque esta tarjeta de fidelización es omnicanal, es decir, si yo pido mi café online para que esté listo cuando yo llegue a Not Pretzels, también voy a acumular puntos. Si pido mi café en directo al empleado y muestro mi tarjeta de fidelización, pues se me canjeará a través de un escáner. Es decir, es una tarjeta de fidelización omnicanal que gira o digamos que premia a través de cupones al cliente, que enriquece el CRM y que se adereza, como decía, con marketing automatizado, ¿no? Y en esto pues hay todo tipo de marcas haciendo cosas muy interesantes y muy creativas con, digamos, diferentes estructuras de fidelización. New York Burger, por ejemplo, pues haces un viaje en Nueva York que empieza en Bronx, luego sigue en Brooklyn y acaba en Manhattan. Carl's Jr., pues tu nivel estelar dentro de Carl's va aumentando según vas incrementando tu nivel de fidelización. O en el caso de Le Pain Quotidien, que juegan con los 3 ingredientes del pan, agua, sal y harina, para que tú vayas evolucionando en ese viaje, ¿no? Siempre hay un hilo conductor, cada marca tiene su personalidad y su estructura, pero es interesante crear narrativas adheridas a la marca para marcar diferencias, ¿no? El clásico bronce, plata, oro, ¿no? Y es, la verdad, muy interesante, y esto pues es un producto, la tarjeta de fidelización en el wallet, que lanzamos hace unos 6-9 meses, o sea que no hay un recorrido tan amplio, pero a mí me fascina que el 47% de las tarjetas de fidelización se usen en la sala. Obviamente, el uso en el mundo online se da por hecho. Todo aquel que compra a través de una tienda online que está integrada con la tarjeta de fidelización está automáticamente acumulando puntos, pero el hecho de que la gente saque la tarjeta de fidelización del bolsillo, la muestre y canjee o se le lea el QR, me parece interesantísimo, ¿no? Y luego, por supuesto, la razón de ser de todo esto es la fidelización, el incremento de la frecuencia, ¿no? Y aquí operamos en el terreno de mejorar la frecuencia para aquellos que usan la tarjeta de fidelización entre 1x2 y 1x3. Mérito de las marcas que desarrollan esas narrativas, esa personalidad y que consiguen estos resultados, ¿no? Realmente destaco ese 47% porque me parece bastante remarcable, ¿no? Luego tenemos los cupones, que a mí, la verdad, la palabra cupón me evoca un poco bazar marroquí, no me encanta, pero ved los cupones como un medio hacia un fin. Y el fin es sorprender y premiar a aquel que cumple unas determinadas características, ¿no? En el caso de Aloha Poké, pues puede ser que cuando menos te lo esperas y de forma aparentemente aleatoria, pues te invitan a algo que tiene que ver con tu perfil, en este caso una bebida, felicitar en el cumpleaños y además tener en cuenta el perfil del cliente a la hora de hacer esa felicitación, o identificar clientes de alto valor, como es el caso de Maison Kayser,
y recuperar clientes que se han desconectado de tu realidad. Cuando detectas que ese cliente no ha visitado en 30 o 60 días, y especialmente si es un cliente de alto valor, tú puedes crear toda una estructura de casos de uso en el que se premia a ese cliente y se intenta recuperar a ese fiel que decíamos antes, genera la mayoría de los ingresos y bajo ningún concepto puedes perder, ¿no? De nuevo, aquí vemos una orquestación de los cupones como herramienta para premiar que están adheridos a los pedidos, a los pagos, al wifi, al marketing automatizado y que enriquecen el CRM. No se puede ver como una realidad aislada, sino como algo que conforma parte del dibujo, ¿no? Y en todo esto, pues lo que observamos son tasas de apertura muy relevantes, 6 veces más altas que los datos que, por ejemplo, da Statista en esa clave, ¿no? De 0,8% de tasa de canjeo, estamos hablando de un 4,4%. Cupones que, por cierto, son omnicanal, como comentaba. Y luego tenemos, y ya voy acabando, la parte o el caso de uso vinculado a los pedidos online, ¿no? Que es un caso de uso bastante complejo en el que tienes que hilvanar toda una serie de segmentos. En primer lugar, un landing que debe dirigir a tu cliente, si tienes pues un grupo con varias localizaciones, a la localización correcta en base a, por ejemplo, áreas de cobertura, en el que tiene que haber una integración con los riders y si no hay riders en un local concreto, se tiene que poder redirigir ese tráfico a otros locales, o incluso si no tienes cobertura propia, tienes que poder redirigir al cliente a un deep link dentro de tu marketplace, con lo cual ahí hay una serie de elementos e integraciones que marcan diferencias en esta experiencia que estamos ofreciendo al cliente. Evidentemente la experiencia de compra tiene que ser muy branded, tiene que estar muy pegada a la marca que sirve esa experiencia. El pago, para mí el titular es ausencia de fricción. En ese sentido, Apple Pay, pues desde luego ofrece, en mi opinión, las mejores prestaciones. El seguimiento también es un momento importante en el que tiene que haber una orquestación correcta entre esos riders que están sirviendo y la experiencia o lo que está viendo el cliente final, y finalmente el recibo, que se puede enlazar con la tarjeta de fidelización en la medida en que acumulas puntos o estampas cuando estás comprando, ¿no? Aquí podéis ver pues toda esa orquestación que comentábamos, ejemplos de Malbon o de Gap Foods, y hemos visto cómo en el mundo de la restauración organizada cada vez más los grupos multimarca están aspirando a hacer algo más que tener una tienda online con una marca o con múltiples marcas. Están aspirando a crear una realidad algo más ambiciosa, que es un marketplace, en el cual pues a todos los efectos tienes tu propio Uber Eats o tu propio Glovo. Todas tus marcas afloran de forma contextual en función de tu dirección, con una serie de promociones que puedes dinamizar. Y en el extremo, a la izquierda, podéis ver el centro comercial de Río Shopping en Valladolid, que está operado por Inca, IKEA, y en este caso incluso está yendo más allá, está permitiendo que el cliente final pida de varios operadores, con lo cual estamos hablando ya de redistribuir el flujo monetario del cliente final entre varios negocios diferentes. El hecho de que haya un conserje que tenga que recoger ese pedido de varios negocios lo hace una realidad aún más compleja. El mundo B2B, el mundo corporativo, es cada vez algo que vemos más claramente dominando la agenda de las marcas de restauración. En el caso de Barcelona tenemos a Only Foodies, que ha creado una propuesta exclusivamente orientada a la oficina, más simple, más asequible, con un perfil diferente. Entonces esta idea de crear realidades digitales orientadas a la corporación o orientadas al mundo de 2C, creo que también es importante. La idea de poder tener menús contextuales que afloran en función del día y la hora es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y en todo esto, un tema que nos llama mucho la atención es el hecho de que cuando comparamos los tickets medios en el canal directo versus el canal indirecto a través de marketplaces, vemos de forma consistente cómo esos tickets en el canal directo están por encima, entre un 20 y un 40%, es decir, que el canal directo pues tiene una naturaleza de cliente fiel
en el que incluso si tienes precios más atractivos se tiende a un consumo mayor. El canal indirecto probablemente sesga al cliente hacia un entorno más orientado al descuento. Y en todo esto, por otra parte, pues una cuestión que obsesiona bastante es cómo poner digamos, la tarta en la que se mezcla tu canal o tu porcentaje de ventas en canal directo versus indirecto en la órbita adecuada, ¿no? Y en esto, pues evidentemente el tiempo es importante. Ahora mismo, haciendo una abstracción totalmente al aire, pues estaremos en un territorio del 20-80, 20% en directo, 80% en indirecto. Evidentemente, pues depende de 1000 factores. Hay gente que está en el 50% en directo porque lleva años haciendo el directo, y esto, como digo, el tiempo es un elemento importante. Y ahora cada vez más pues hay que privilegiar a ese cliente que pide en directo y crear experiencias que te diferencian de tu yo indirecto, ¿no? Y si tuviera que hacer un pronóstico, pues creo que, y teniendo en cuenta que la venta directa, aquel cliente que va a tu web directamente es un cliente fiel por definición, te conoce y te ha dado un voto de confianza en el hecho de que te está pidiendo directamente. Creo que se va a tender a ese Pareto que pintábamos inicialmente, en el que pues la mayoría de tus clientes fieles te pide directamente, ¿no? Más a un territorio del 50-50. Por tanto, en ese mundo indirecto y directo y esas placas que comentábamos que friccionan, pues se va a producir una dinámica en este sentido. Y finalmente los pagos en mesa, y con esto termino, que son una tendencia claramente al alza. En cierto modo, y como decía al principio, pues hubo un momento inmediatamente después al COVID en el que pues se veía el delivery como tu línea de salvación, en cierto modo, delivery y takeaway. Y bueno, pues todo el foco estuvo en el delivery y takeaway. Ahora estamos en un punto en el que ese péndulo se está moviendo hacia la sala, la eficiencia en sala se ha convertido en algo central y los pagos desde las mesas son buen ejemplo de ello, ¿no? Y de nuevo, y al igual que el resto de casos de uso, hay una diferencia importante entre simplemente recoger pagos, facilitar el que la experiencia de pago sea, digamos, mucho más frictionless, entre comillas, y rodear esa experiencia de pagos del resto de instrumentos, ¿no? Hacer que esos pagos alimenten tu CRM positivamente y que tengas mucha más inteligencia transaccional de tus clientes cuando están en la sala, recoger valoraciones de esos pagos, vincular lo que ha pedido y cómo ha pagado con esa valoración que está proporcionando, permitir que el cliente pueda canjear cupones a través de esa experiencia, de forma que si está en el plan de fidelización no tenga que mostrar el cupón al empleado, sino que de forma totalmente transparente pueda utilizar esos premios que está recibiendo y, por supuesto, acumular puntos, ¿no? Entonces, hay una experiencia de pago, digamos, central, y hay una experiencia de pago extendida cuando se ponen o se orquestan todos estos elementos, ¿no? Y con esto acabo. Hace unos meses escribimos precisamente en Restauración News un artículo que hablaba de esto, de la explosión cámbrica, que es, en mi absoluta ignorancia con la biología, pero parece ser que hubo una pequeña ventana en el pasado en la que están prácticamente todos los registros fósiles de división animal, ¿no? Es como que hubo una explosión de vida en la Tierra en una ventanita muy pequeña y la vida en la Tierra cambió. En cierto modo vemos un paralelismo entre esa explosión cámbrica y lo que está ocurriendo actualmente en la hostelería. Creemos que es una ventana muy intensa, de cambio muy profundo, que cuando veamos con perspectiva dentro de unos años nos acordaremos y valoraremos en su justa medida el nivel de salto cuántico que se está dando en muy poco tiempo. Y con esto termino. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a todos y a vuestra disposición.